Esto es Imagen Empresarial y me da mucho gusto saludar esta mañana a Antonio Arranz, el CEO de DHL Express. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días. Hola Rodrigo, ¿cómo has estado? Muchísimo gusto saludarte. Felicidades, feliz año. Igual para ti, estimado Antonio, qué gusto conversar contigo y sobre todo, bueno, pues una empresa clave. Sabes que ayer platicaba con el director general de Fibra Monterrey y me decía que hicieron un leaseback de una parte del negocio de DHL que sé que no necesariamente es el que tú estás a cargo, pero le decía, oye, le voy a preguntar a Antonio cómo es ese negocio en términos de la logística, pero desde un punto de vista de la manufactura, que es interesante. Claro, bueno, nosotros tenemos varias divisiones. Yo tengo la de Express a mi cargo y Ujú. hay otra de cadena de suministro, supply chain, que lleva toda la parte de almacenaje y transporte, digamos, grande, digamos, full, camiones completos. Y hay otra que tiene Global Forwarding, que es toda la parte de containers marítimos y aéreos. Y obviamente, con todo el supply chain, estamos en booming, ¿no? O sea, está Claro. esto. Estamos trabajando, llevamos 2 años trabajando muchísimo, muy contentos, tratando de saturar la cadena de suministro que está muy compleja, ¿no? Sí, sin duda es uno de los temas clave. Ahora sí, entrando y gracias por darnos ese breve panorama de lo que implica DHL. Alguna vez tuve la oportunidad de estar, por cierto, ahí en Ohio, que tenían un centro enorme, que en ese entonces pues hacían más operaciones aéreas que el aeropuerto de la Ciudad de México. Digo, Así ya, es. ya está viejito, pero el aeropuerto de la Ciudad de México, pero bueno, interesante. ¿Cómo está DHL Express? Sobre todo porque algo que vimos, un fenómeno en la pandemia, pues fue el comercio electrónico. Y 2021, pues se mantuvo, digamos, ese comprador mexicano que finalmente, pues ya se quedó como parte de su comportamiento la compra electrónica y eso pues tiene mucho que ver con ustedes. ¿Cómo ha sido este 2021? Mira, el 2020 pasamos de 3% de la facturación del retail al 10%. Obviamente se abrieron las tiendas, volvimos a las calles y cayó al 8%. Pero estás hablando que en 2 años, entre 2020 y 2021, pasamos del 3 al 8, lo cual es una aceleración que nosotros esperábamos llegar hasta el 2025. Entonces, ha sido verdaderamente de locura porque en 2 años hemos tenido que hacer lo que estaba planeado para hacerse en 5 años. Y eso es una tendencia mundial, ¿no? O sea, claramente todos los países vieron un crecimiento y luego digamos, una estabilización. La gente ya se acostumbró a comprar Internet. También las plataformas de pago han ayudado mucho porque uno de los problemas que tenía el e-commerce era dónde pagar. Y ahora, pues bueno, somos más de 2.200 compañías en México que hacemos entregas. Somos muy bendecidos de que somos de la empresa más grande de entregas express en México y la verdad estamos muy contentos, pero interesantemente el negocio internacional ha crecido aceleradamente, Ah. porque el e-commerce siempre pensamos que es de país a país, pero el e-commerce internacional tiene $1 trillón, $1 trillón, es un número enorme. Y por eso estamos creando la capacidad aérea mucho más grande y metimos 2 vuelos, uno que venía del Asia, Los Ángeles, Guadalajara, y estamos inaugurando otro, uno que viene de Leipzig, viene a Miami y de Miami lo traemos a Guadalajara para soportar el crecimiento tan fuerte que estamos teniendo internacionalmente. Qué interesante lo que mencionas, porque es cierto, normalmente pensamos en el comercio electrónico, en los jugadores locales y de México para México, pero por lo que nos cuentas, pues es realmente ya un asunto internacional y de dos lugares, digamos desde el punto de vista aéreo, Europa y evidentemente Asia, que justo ahora platicaba con la presidenta de la Cámara de Comercio y Tecnología México-China y me decía, bueno, pues esto, ¿no? Que de lo que importamos desde China, una gran parte son bienes intermedios, pero otra significativa también son bienes de consumo. En ese contexto, ¿cómo se dio? Porque, bueno, hemos tenido situaciones con el tipo de cambio que si nos comparamos con otros países es relativamente estable, pero en la parte de comercio electrónico internacional, ¿cuáles son los datos? Supongo que Estados Unidos pues es digamos, el principal mercado de donde importamos los mexicanos y supongo exportamos también a nivel del comercio electrónico. Sí, bueno, el primero de Estados Unidos, pero hay un enorme de China. Ujú. China tiene muy calladito,
Por ejemplo, hay un competidor del mayor principal vendedor de ropa europeo, que Mm. es chino, y calladito, calladito con toda la gente joven por medio de las redes sociales, es enorme. Y también, por ejemplo, de Europa, Inglaterra tiene un gran e-commerce y también Holanda tiene un gran e-commerce. Entonces, que países muy avanzados en ese tema y obviamente mandan mucho hacia México. La gente compra en una página mexicana pensando que viene de México y en realidad viene el sourcing, viene de Europa o de Estados Claro. Unidos. Sí, ese es un gran fenómeno porque como mencionas, a veces lo que hacen las marcas chinas es, tienen vendors o vendedores, influencers acá en México. A través de sus influencers importan un montón y los influencers lo venden como, a veces incluso le dan un carácter eh, propio y alguna personalidad, pero básicamente lo están comprando de China a un precio bien competitivo y Así es. es significativo ello. Ahora, en el caso de DHL, ¿cómo es la relación con los jugadores locales de comercio electrónico? ¿Son Bueno, grandes? ¿Es un mercado competido? sí, nosotros trabajamos con todos, o sea, nosotros somos premium, o sea, nosotros hacemos alta calidad, entregas 24 horas en todo el país. Entonces, digamos que nosotros estamos en ese segmento. Obviamente, tú cuando compras en el comercio electrónico, tú tienes diferentes formas de entrega, ¿no? Ujú. Desde quiero entregar inmediatamente, o sea, mismo día, desde 24 horas, que es donde está nuestro segmento fuerte, y luego viene todo el segmento de diferido, que por ejemplo quieres mandar una lavadora, pues no te la van a entregar en 24 horas, Claro. ¿no? Entonces, ese entra todo el modelo diferido. Y entonces, con todas estamos trabajando y muy interesante porque, déjame darte un dato interesantísimo. Hace 3 años, llegábamos como al 80% de la población en número de poblaciones. En estos 2 años hemos tenido que crecer 200 poblaciones que estamos llegando. 200 Wow. poblaciones que nunca habían comprado e-commerce o compraban una vez cada mes. Y ahora ya tenemos que poner rutas para ir de forma por lo menos o cada 2 días o diaria. Eso lo que hace significa que el e-commerce está penetrando la población de ciudades terciarias, ¿no? Mucho más chiquitas, porque las primeras y las secundarias ya estaban, y ahora ya están yendo a los pueblos más chicos. Y ahí entonces estás viendo, es una tendencia, que los grandes jugadores de e-commerce empiezan a abrir centros de distribución regionales. Tú estás viendo centros de distribución en Guadalajara, en Monterrey, en Mérida, en Tijuana, Tijuana. porque quieren tener inventario para poderle ganar al otro competidor, ¿no? Claro. Entonces, es muy interesante la competencia que hay. Y en este sentido, ¿cuánto han tenido que invertir ustedes en estos 2 años para fortalecer y respaldar ese crecimiento formidable desde todos lados, como dices, desde la importación, pero con los jugadores locales, etcétera? Y nosotros habíamos tenido muy interesante, antes de la pandemia fuimos a ver al presidente el 5 de marzo del 2020, me acuerdo muy bien, y le habíamos prometido 300 millones de dólares en 5 años. Y llevamos en 2 años 200 millones de dólares. Wow. Tuvimos que acelerar la inversión porque la capacidad que venía era enorme y tuvimos que traer aviones que no estaban planeados. Y entonces, pues vamos creciendo de forma acelerada. Y para el 2022, ¿qué estarán invirtiendo otros 100 millones? O sea, completando los 300 de... Esperamos que sí. Estamos ahí en los... Es interesante porque toda la parte de ingeniería es una parte que mucha gente no ve, que hay que hacer todo un diseño de ingeniería para muchas cosas. Y uno de los temas más delicados que hay en el mundo con la cadena de suministro es que, por ejemplo, si tú quieres comprar hoy un sistema mecanizado, el sistema mecanizado es donde mueve un paquete A al Sí, paquete A, del A al punto B, hay lista de espera de 2 años. wow. ¿Sale? Entonces, eso tema, pues tú puedes tener el dinero, pero muchas cosas no están llegando. O sea, muchas inversiones que tenemos planeadas, por ejemplo, para acabar en diciembre, las vamos a terminar acabando marzo, abril, porque no están llegando los inventarios. La cadena de suministro en el mundo está destrozada. Qué interesante. Antonio, debo hacer un corte, pero te pediría la bondad de tu tiempo para seguir conversando porque es fascinante digamos, hablar con la estructura que sostiene el fenómeno que es el comercio electrónico y los datos que nos dan, pues son realmente muy alentadores por un lado, porque además nos habla, por ejemplo, en esto
de que han llegado a ciudades cada vez más pequeñas, pues de las oportunidades que hay, porque de los dos grandes jugadores pues son marketplace, y entonces eso quiere decir que muchos están encontrando una forma, digamos, de colocar productos donde antes no existía ese mercado. Entonces te pediría la bondad de tu tiempo, Antonio, y regresamos en un momento. Esto es Imagen Empresarial. No le cambie, estoy entrevistando esta mañana a Antonio Arranz. Él es el CEO de DHL Express.